El Noctillion. La Clínica del Silencio. La ciudad de Elmsford siempre había sido conocida por su calma, su aire tranquilo, como si el tiempo en ella se hubiera detenido. A lo lejos, entre las colinas cubiertas de niebla, se podía ver la silueta de un hospital viejo y desmoronado, una construcción que había dejado de ser un refugio para los enfermos hacía más de 30 años. Nadie se preocupaba por él, de hecho, casi nadie lo recordaba. Sin embargo, algo aún estaba vivo allí, algo muy oscuro, algo que se alimentaba de las sombras y de los cuerpos olvidados. Aquella clínica era solo una fachada, un hospital en ruinas que escondía una historia que jamás debía conocerse. El edificio no había sido cerrado por razones económicas ni de salud pública, sino porque los procedimientos realizados allí eran de tal naturaleza, de tal magnitud de horror, que quienes los presenciaban preferían no hablar nunca más de ellos. Los pacientes desaparecían y nadie preguntaba por ellos, como si fueran absorbidos por el mismo abismo que devoraba a los propios médicos y cirujanos que trabajaban en las instalaciones. Todo comenzó una tarde fría de otoño, cuando Sarah, una joven periodista local, se adentró por casualidad en la investigación de un caso que se remontaba a más de 10 años atrás. Había sido llamada para cubrir un reportaje sobre desapariciones en la región, algo que le pareció trivial al principio, pero que rápidamente la arrastró a algo mucho más grande y peligroso. Un rumor que circulaba entre las familias de las víctimas era claro: algunos de los desaparecidos no habían muerto, sino que se habían convertido en algo distinto. La clínica de Elmsford no solo era un hospital de rehabilitación ni una simple instalación para pacientes con trastornos mentales. Era un lugar de experimentación médica, y lo peor de todo era que nadie sabía exactamente qué tipo de experimentos se realizaban allí. Todo era un misterio. Los pacientes eran escogidos al azar, muchas veces personas sin hogar o individuos en condiciones de salud mental precarias que pasaban desapercibidos en la sociedad. Eran tratados como conejillos de indias, llevados por la fuerza a la clínica sin ser conscientes de lo que les aguardaba. Los rumores hablaban de cirugías misteriosas, de procedimientos en los cuales los médicos no seguían ninguna ética ni protocolo médico conocido. Cirugías que involucraban amputaciones innecesarias, modificaciones en el cuerpo humano que distorsionaban la esencia misma de lo que significaba ser humano. Algunos decían que los experimentos no solo trataban de curar enfermedades, sino de manipular la naturaleza misma del cuerpo humano, modificándolo de maneras indescriptibles. Otros, los que habían logrado escapar, hablaban de terribles alteraciones que les dejaban marcas y cicatrices que no parecían humanas. Sarah estaba determinada a descubrir la verdad. Empezó a buscar a los sobrevivientes, a los que se habían arrastrado fuera de la clínica. Había pocos, pero los que quedaban eran suficientes para llenar de horror la mente de cualquier persona. Uno de ellos, un hombre llamado Frank, le contó su experiencia. A pesar de las cicatrices que cubrían su rostro y la deformidad en sus manos, Frank estaba vivo. Había sido uno de los pocos que había logrado huir, pero le costó más de lo que cualquiera podría imaginar. Te hacen cosas que no deberían ser posibles, dijo Frank, su voz temblorosa mientras sus ojos se desorbitaron de terror. Ellos no son médicos. No son humanos. Nadie que haga lo que ellos hicieron podría ser considerado humano. Sarah se sentó con él en la oscuridad de un pequeño café, escuchando atentamente mientras él le relataba sus peores recuerdos. Frank había sido llevado a la clínica después de un accidente. Le habían dicho que necesitaba cirugía para reparar los daños en su cuerpo, pero cuando despertó, no solo le habían amputado una pierna, sino que algo más había sido alterado en su cuerpo. Algo mucho más profundo. El dolor es tan indescriptible, continuó Frank, mientras sus manos temblaban al recordar. No puedes comprender lo que se siente cuando te arrancan una parte de tu ser y en su lugar te ponen algo que no pertenece allí. Algo que ya no te pertenece a ti. Sarah comenzó a entender lo que estaba sucediendo, pero todavía no podía dar crédito a la historia que Frank le estaba contando. Nadie podría creer algo tan monstruoso,
algo que parecía sacado de una pesadilla. Pero había algo en su mirada, algo en la manera en que sus ojos se llenaban de terror, que le decía que Frank no mentía. La pregunta era, ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Qué tipo de seres humanos podían llevar a cabo estos actos? Esa noche, Sarah decidió ir a la clínica, decidida a encontrar más respuestas. Sabía que debía tener cuidado. La clínica no solo estaba maldita por las atrocidades que allí ocurrían, sino que también era un lugar vigilado. Nadie que hubiera estado allí podía hablar con libertad, pues quienes intentaban revelar la verdad simplemente desaparecían. Con un poco de astucia y suerte, Sarah logró infiltrarse en las instalaciones de la clínica. A medida que avanzaba por los pasillos polvorientos y oscuros, el aire pesado y denso le llegaba a la garganta y un escalofrío recorría su cuerpo. El silencio absoluto que reinaba en la clínica era opresivo, como si la misma vida estuviera siendo drenada de cada rincón de ese lugar. Las paredes parecían respirar con la misma pesadez que ella. En el interior, el horror se desplegó ante sus ojos. No solo se trataba de personas a las que se les había practicado cirugías, los pacientes allí presentes no eran personas completas. Sus cuerpos habían sido alterados de maneras que no tenían sentido. Algunos tenían partes de animales insertadas en sus cuerpos, mientras que otros tenían extremidades que no correspondían a su anatomía. Los rostros de los pacientes estaban distorsionados, como si hubieran sido moldeados de nuevo, con cicatrices que parecían haberse formado por encima de su piel en lugar de por debajo de ella. Sarah apenas podía creer lo que veía, pero al mismo tiempo sentía que algo aún más oscuro se ocultaba allí. Algo más allá de las cirugías grotescas. Algo que no podía comprender. La sensación de vacío que la envolvía era tan profunda que no sabía si estaba a punto de desmayarse o si había tocado la punta de un abismo del cual no podría escapar. De pronto, escuchó un ruido sordo, como si alguien se acercara. Su corazón latía con fuerza, y en un instante, se dio cuenta de que ya no estaba sola. El eco de los pasos resonó en los pasillos oscuros y vacíos, como si el edificio estuviera vivo, respirando en sincronía con las sombras que se deslizaban por sus paredes. Sarah contuvo la respiración, buscando algún refugio en los rincones húmedos donde el silencio se tornaba casi insoportable. No debía ser descubierta, pero sabía que había algo mucho más siniestro que la simple vigilancia en esa clínica. Sentía la amenaza invisible, la que no se puede ver pero se puede percibir con cada fibra del cuerpo. La luz parpadeante de una bombilla colgante le dio la mínima visibilidad para avanzar, pero al mismo tiempo la hacía sentirse vulnerable, como si los ojos de alguna presencia invisible la estuvieran observando desde la oscuridad. No era el tipo de miedo que se siente al oír un crujido en la noche, era un miedo visceral, profundo, como si la misma esencia del lugar estuviera diseñada para devorar a quien se atreviera a descubrir sus secretos. Las huellas de los pacientes se esparcían por el suelo. Algunas de las sillas de ruedas estaban vacías, otras, roídas por el tiempo y el abandono, se encontraban tiradas de manera desordenada. Una sensación helada la invadió cuando vio una puerta entreabierta al final del pasillo. A pesar de lo que había presenciado hasta entonces, algo en su interior la impulsaba a entrar. Tal vez era la necesidad de conocer la verdad o quizás el morbo que nacía en lo más profundo de su ser, esa curiosidad que se alimentaba del terror. De todas formas, ya no había vuelta atrás. Empujó la puerta con cautela, su respiración pesada y su pulso acelerado. Al atravesar el umbral, se encontró con una habitación diferente a todas las que había visto hasta entonces. No era un cuarto normal, no tenía la frialdad clínica de las demás instalaciones. Esta parecía más bien una especie de sala de experimentos, un lugar donde la tortura era parte del procedimiento, donde los cuerpos eran mutilados no por accidente, sino por un propósito meticuloso y perturbador. A lo lejos, en el centro de la habitación, vio una mesa de operaciones. Las manchas secas de sangre en la superficie revelaban que ese lugar no solo había sido usado, sino que había sido testigo de procedimientos que ni siquiera la mente más retorcida podría imaginar. En las paredes,
cables y tubos serpenteaban hacia máquinas que emitían sonidos sutiles, casi como susurros, como si el lugar mismo estuviera vivo, tomando aliento. En una esquina, un ser estaba atado a una mesa de metal. Sarah se acercó lentamente, a pesar de que su cuerpo le pedía huir. El hombre, si es que se podía llamar hombre, estaba cubierto de cicatrices profundas, sus ojos desorbitados fijos en el techo, inmóviles, como si la conciencia hubiera huido de él. Sus extremidades no eran humanas, deformadas en grotescas extensiones de carne retorcida, como si se hubieran fundido con algo más, algo animal. Parte de su piel había sido retirada, y lo que quedaba mostraba una tonalidad grisácea, cubierta por una capa de heridas frescas que aún supuraban. Su pecho se alzaba y descendía, aunque de manera irregular, como si estuviera respirando por pura mecánica, y no por la vida misma. «Esto no es real, no puede serlo», susurró Sarah para sí misma, el horror a punto de desbordarse en su pecho. No sabía qué pensar, ni cómo justificar lo que estaba viendo. En su mente, solo había espacio para una sola pregunta: ¿qué clase de monstruos podían hacerle esto a una persona? No era un error quirúrgico, no era un accidente. Era una obra planeada, una aberración calculada. A lo lejos, se oyó el sonido de una puerta abriéndose. Sarah se congeló. Sin pensarlo, dio un paso atrás y se escondió entre las sombras de una columna rota. A través de la rendija de la puerta entreabierta, pudo ver a varias figuras entrar al cuarto, todos vestidos con batas manchadas de sangre, pero sin ningún tipo de protección. No parecían médicos. No parecían humanos, sino más bien espectros de algo que había dejado de pertenecer a este mundo. Había algo inquietante en sus movimientos, como si estuvieran esperando un momento específico para actuar. Su rostro estaba cubierto por máscaras, pero lo que se veía detrás de ellas era aún más perturbador: ojos vacíos, miradas frías y huecas que no parecían reflejar ninguna emoción, ningún sentimiento humano. Solo eran cáscaras vacías. Uno de ellos, un hombre de complexión robusta, comenzó a revisar las máquinas mientras sus compañeros se disponían a preparar más herramientas. Sarah observó, temblando, cómo se acercaban a la mesa donde yacía el hombre deformado. No era una cirugía común. Era un ritual, algo mucho más profundo que una simple intervención médica. El hombre de la mesa, con la respiración errática, comenzó a moverse, pero sus movimientos no eran de agonía, sino de una necesidad impuesta. Como si el sufrimiento fuera parte de su existencia, como si el dolor se hubiera integrado a su ser, transformándolo en algo diferente. Las figuras de las batas se acercaron a él, y Sarah vio, horrorizada, como uno de los médicos clavaba un largo tubo metálico en su abdomen. No era una aguja. Era una herramienta. Un aparato mecánico que lo atravesaba con precisión, inyectando algo que no debía estar allí. «¿Qué le están haciendo?», murmuró Sarah, apenas audible. Su cuerpo ya estaba temblando, pero no podía apartar la vista de la escena. Era como si su mente hubiera sido secuestrada por un poder invisible, y no podía escapar de la horrorosa visión. La figura robusta observó a Sarah por un momento, dándose cuenta de su presencia. Sus ojos vacíos no mostraron sorpresa, solo una fría aceptación. Fue entonces cuando Sarah entendió lo peor: ella no era la primera. Ni siquiera era la última. El hombre de las extremidades deformadas emitió un sonido bajo, casi como un gruñido, mientras la herramienta se retiraba, dejando escapar un chorro de líquido espeso y oscuro. Los médicos comenzaron a sellar la herida con más precisión, como si el cuerpo ya no fuera relevante, como si solo fueran marionetas en una actuación grotesca. Sarah estaba paralizada por el miedo. No podía moverse, no podía gritar. Entonces, la figura que la había observado se giró y comenzó a caminar hacia ella. «Has visto demasiado», dijo una voz profunda y distorsionada, que parecía provenir de algún lugar muy lejano. «Ahora, serás parte de la operación». El tiempo se detuvo en ese instante. La última chispa de esperanza de Sarah se desvaneció. Ya no había escape.
El paso del hombre hacia ella era inevitable, como el avance de una sombra que no podía ser esquivada. Sara intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El terror había calado tan hondo en su ser que, por un momento, se sintió como una espectadora de su propia vida, atrapada en una escena en la que no podía intervenir. La figura en bata, que ya no parecía humana, seguía acercándose sin prisa, con una calma inquietante. Su rostro estaba cubierto por una máscara de plástico amarillento, pero los ojos detrás de ella eran fríos y vacíos, como dos pozos sin fondo, que miraban directamente a los de Sara. No había furia, ni odio, solo una indiferencia absoluta, como si estuviera viendo a una pieza más de un juego que no le pertenecía. La sensación de vacío creció dentro de ella, opacando incluso el miedo que la había consumido hasta ese momento. «Has estado observando demasiado tiempo», dijo la voz profunda, arrastrada y metálica, como si cada palabra fuera filtrada por un aparato. «Aquí, el silencio es la única ley que se respeta, ¿y tú? ¿Qué has hecho? Has hablado. Has visto. Ahora, te toca a ti». El último vestigio de coraje de Sara intentó rebelarse, pero su cuerpo se había congelado. No podía entender qué estaba sucediendo, ni cómo había llegado tan lejos. Había estado buscando respuestas, pero lo único que había encontrado era más horror, más oscuridad. Lo que una vez había sido un simple reportaje ahora la había arrastrado al corazón de un abismo del que no podía escapar. El hombre se detuvo frente a ella, con una expresión que no revelaba ningún remordimiento, solo una comprensión vacía. Sin decir palabra alguna, levantó una de las manos, señalando las mesas de operaciones que la rodeaban. En ese momento, Sara notó que en cada una de ellas había más cuerpos, más personas sometidas a esa macabra rutina. Algunos, ya irreconocibles, eran simplemente cascarones humanos en los que se habían hecho incisiones profundas. Otros, con sus extremidades mezcladas con prótesis grotescas, no eran ni humanos ni animales, sino una amalgama de sufrimiento y carne arrancada. De repente, la puerta se abrió a la distancia, y una figura más apareció en el umbral. Era una mujer, su rostro también cubierto por una máscara, pero lo que llamaba la atención no era su apariencia, sino el dispositivo que llevaba en sus manos, una especie de jeringa enorme, con un líquido negro que burbujeaba en su interior, como si estuviera vivo, como si tuviera una voluntad propia. «Es la nueva dosis», dijo la mujer, sin ningún atisbo de emoción. «Este será tu comienzo». Sara intentó gritar, pero solo salió un sonido bajo, ahogado, como si su garganta se hubiera cerrado, como si el aire ya no fuera suficiente para llenar sus pulmones. Sus ojos se abrieron aún más, buscando una salida, algo que pudiera romper la pesadilla en la que se encontraba atrapada. Pero la verdad era innegable, no había salida. No la había para nadie que llegara hasta allí. La mujer se acercó, y en un parpadeo, ya tenía la jeringa a la altura de su brazo. El líquido oscuro se deslizó dentro de su piel como una pesadilla que tomaba vida en su interior. El dolor fue instantáneo. No un dolor físico común, sino algo mucho más profundo, como si una parte de su alma estuviera siendo arrancada, fragmentada, desterrada de su cuerpo. Sintió un ardor en su sangre, como si el veneno se extendiera por cada fibra de su ser. En su mente, solo había oscuridad, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Las imágenes se distorsionaron, y Sara pudo ver, por un breve instante, algo que nunca podría olvidar: los ojos de los otros pacientes, esos que ya no eran humanos, que habían sido transformados por las cirugías, los experimentos, el tratamiento cruel que les habían administrado. No estaban muertos, pero tampoco vivos. Habían dejado de ser ellos mismos, sus cuerpos ahora tan alterados que solo quedaba un vacío, un cascarón, algo que había sido marcado y cambiado por completo. «El proceso es irreversible», dijo la voz del hombre, ahora mucho más cerca, como si ella estuviera flotando en una pesadilla lúgubre. «Una vez que te conviertas en parte del experimento, ya no serás quien eras. Ya no serás nada». La agitación dentro de Sara aumentó.
Su mente trataba de aferrarse a un pensamiento claro, algo que pudiera ser una salida, una forma de escapar de ese destino horroroso. Pero lo único que sentía era una creciente deshumanización, una pérdida de sí misma. El líquido negro seguía extendiéndose por sus venas y el dolor en su interior se intensificaba. El hombre y la mujer observaron sin emoción, como si todo fuera una rutina, algo ya probado y hecho cientos de veces. No había odio, ni compasión, solo una implacable dedicación a una causa que nadie más podría comprender. Sara se dio cuenta de algo aún más aterrador: no estaban haciendo esto por dinero ni por poder. Ellos realmente creían que estaban haciendo un trabajo necesario. Una purga, tal vez. Una transformación que solo ellos podían comprender. Es necesario, murmuró la mujer, como si hablara consigo misma, más que con Sara. La humanidad es un error. Ellos no entienden lo que significa ser perfecto. Sara cerró los ojos, incapaz de mirar más. La oscuridad la envolvía, y, sin embargo, sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fin, un vacío que la consumía lentamente. Ya no sentía su cuerpo de la misma manera. La desconexión era tan profunda que no sabía si aún existía como una persona, si alguna vez volvería a ser quien era. El terror ya no la acompañaba, el vacío la había devorado por completo. Cuando abrió los ojos nuevamente, todo había cambiado. No estaba en la misma habitación. Ya no había mesas de operaciones ni figuras distorsionadas. El lugar en el que se encontraba ahora estaba en silencio absoluto. Pero en el fondo de su ser, sabía que no había escapado. La clínica había ganado, y ella ahora era parte de su creación, de su experimento. Como todos los demás. El vacío, esa sensación de deshumanización, era lo único que quedaba. El viento soplaba con fuerza esa noche, arrastrando la niebla densa a través de las ruinas de Elmsford, donde las sombras parecían cobrar vida propia. Nadie recuerda realmente cuándo cerraron la clínica, o tal vez, nunca se cerró en absoluto. Quizá el silencio que ahora la rodea no sea un olvido, sino una espera, una pausa entre los susurros de aquellos que alguna vez cruzaron sus puertas y nunca regresaron. En la ciudad, los desaparecidos ya no son mencionados. Sus nombres se disuelven en el olvido, en las calles vacías, donde los pocos que aún se atreven a preguntar se enfrentan al silencio incómodo de los que saben, pero prefieren callar. Hay rumores, claro. Los hay en cada rincón, en cada callejón oscuro, sobre figuras desfiguradas que merodean por la noche, buscando algo que ya no puede ser definido. Y si uno escucha con atención, si el viento se calma y el murmullo cesa, tal vez pueda oírse el susurro de aquellos que cayeron en la clínica, sus voces atrapadas en el vacío, en esa metamorfosis que nunca terminó, esperando que alguien los libere. Pero nadie lo hará. Nadie puede. Porque, al final, lo que fue humano ya no lo es. Y en ese vacío, donde la identidad se deshace como cenizas, el único destino es el olvido. La dieta del parásito controlado. Los avances científicos han permitido que los seres humanos se enfrenten a problemas que antes parecían imposibles de resolver. La obesidad, por ejemplo, siempre ha sido una de las enfermedades más difíciles de tratar, una batalla que algunos han librado toda su vida sin éxito. Sin embargo, en un pequeño y reservado centro de investigación médica en las afueras de la ciudad, un grupo de científicos creía haber encontrado la solución definitiva. El experimento que estaban desarrollando sería la clave para erradicar la obesidad de una vez por todas. Lo llamaron la dieta del parásito controlado. La premisa era simple, pero peligrosa: implantar parásitos vivos en los intestinos de los pacientes con sobrepeso. Los parásitos, cuidadosamente seleccionados, tenían la capacidad de consumir la grasa corporal de manera eficiente, extrayéndola y utilizando el contenido como su principal fuente de energía. De acuerdo con los informes preliminares, los sujetos del experimento empezaron a perder peso de forma rápida y notable sin la necesidad de hacer ejercicio o seguir una estricta dieta. El Dr. Ezekiel Brown,
director del proyecto, era un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y gafas gruesas, con una expresión siempre seria, como si estuviera constantemente preocupado por algo. Con una pasión casi obsesiva, había dedicado años a esta investigación, convencido de que había descubierto una solución perfecta. Para él, la ética se dejaba de lado cuando el bienestar humano estaba en juego. Los beneficios, pensaba, superarían con creces cualquier riesgo. La primera fase del experimento fue aprobada por el Comité Ético del Centro, y los primeros voluntarios comenzaron a llegar. Todos eran personas con un alto índice de masa corporal, hombres y mujeres que habían luchado durante años con su peso sin encontrar ninguna alternativa viable. La mayoría de ellos eran conscientes de los riesgos que conllevaba el experimento, pero la promesa de un cuerpo delgado y saludable les resultaba irresistible. A lo largo de la primera semana, los sujetos comenzaron a notar los efectos. Las primeras señales fueron sutiles, una ligera sensación de hambre constante, como si algo dentro de ellos estuviera pidiendo más. Pero al principio no hubo nada realmente alarmante. Los parásitos, invisibles para el ojo humano, se habían instalado en sus intestinos y comenzaron su trabajo. Sin embargo, al final de la segunda semana, los efectos secundarios comenzaron a manifestarse. Los sujetos perdieron peso rápidamente, mucho más rápido de lo que se había anticipado. En algunos casos, la pérdida fue tan drástica que empezaron a parecer casi esqueléticos. Los monitores de salud de los pacientes registraban una mejora en sus niveles de colesterol y glucosa, y los científicos estaban eufóricos. Era un éxito. Pero no pasaron mucho tiempo antes de que algo extraño comenzara a suceder. Lana, una de las primeras participantes, comenzó a experimentar dolor abdominal intenso. Al principio pensó que era solo una indigestión, pero el dolor persistió y aumentó. Su abdomen se hinchó, como si algo estuviera creciendo en su interior. En los primeros días, el equipo médico no encontró nada fuera de lo común, pero la situación empeoró rápidamente. Lana dejó de responder a las llamadas telefónicas de su familia y, después de unos días, los investigadores decidieron visitarla. Lo que encontraron en su apartamento fue aterrador. Su cuerpo estaba visiblemente demacrado, su piel tensa sobre los huesos. Estaba de pie, pero su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos estaban inyectados en sangre. La hinchazón en su abdomen era tan grande que parecía que iba a estallar en cualquier momento. Cuando el equipo médico la examinó, descubrió algo aún más espantoso. El estómago de Lana estaba marcado por cicatrices profundas, como si algo hubiera comenzado a perforar su interior. Los médicos, horrorizados, notaron que su pulso era irregular y su respiración dificultosa. No había duda, los parásitos, que habían sido diseñados para consumir solo la grasa, se habían extendido por otras partes de su cuerpo. La situación empeoró cuando, durante una revisión, el Dr. Brown vio algo que lo dejó paralizado. En los rayos X de Lana, se podía observar cómo los parásitos habían invadido sus pulmones, su hígado y sus riñones. Estaban en todas partes, y ya no quedaba un solo lugar seguro dentro de su cuerpo. El dolor de Lana había comenzado a ser insoportable, y los expertos no pudieron hacer nada para detenerlo. En cuestión de horas, la joven mujer sufrió un colapso total de su sistema. La investigación, que había comenzado con tanta esperanza, se convirtió en un desastre. A pesar del fracaso rotundo con Lana, el Dr. Brown se negó a abandonar el proyecto. Creía que lo que había sucedido no era más que un error aislado, una anomalía. Pensaba que si podía ajustar el tipo de parásitos o modificar la técnica de implantación, los efectos secundarios podrían reducirse o eliminarse por completo. La codicia lo había cegado, y su obsesión con el éxito del proyecto lo mantenía despierto toda la noche, sumido en sus notas y diagramas. Los demás voluntarios, aún desconocedores de la tragedia que había ocurrido con Lana, continuaron con el tratamiento. Los parásitos seguían cumpliendo su función de eliminar la grasa corporal, pero los primeros signos de complicaciones ya estaban comenzando a aparecer. Sin embargo, nadie sabía lo que les esperaba. Al día siguiente, uno de los voluntarios,
Louis comenzó a sentirse extremadamente débil. Al principio, pensaron que era solo una reacción normal a la rápida pérdida de peso, pero cuando las náuseas y el dolor muscular se intensificaron, los médicos decidieron intervenir. Louis fue trasladado de urgencia al hospital, donde las pruebas revelaron algo mucho más aterrador: los parásitos no solo estaban en sus intestinos, sino también en su sangre. Se había producido una infección masiva y su cuerpo estaba luchando por sobrevivir. En su agonía, Louis confesó haber experimentado visiones extrañas durante las últimas noches, sueños inquietantes en los que podía sentir los parásitos moviéndose por su cuerpo, buscando algo más que la grasa. Algo más profundo, algo mucho más siniestro. Pero nadie, ni siquiera el Dr. Brown, podía imaginar hasta dónde llegaría el alcance de su experimento. La dieta del parásito controlado se estaba convirtiendo en una pesadilla en la que los cuerpos de los pacientes no solo eran invadidos por criaturas microscópicas, sino también por la arrogancia y la desesperación humana. La obsesión con la perfección había dado paso al horror, y los científicos, cegados por su propio ego, no podían ni siquiera entender lo que habían desatado. Lo que nadie sabía era que lo peor aún estaba por llegar. El caos que había comenzado con Lana y Louis se extendió rápidamente a todos los voluntarios del experimento. Las autoridades médicas del centro intentaron mantener el control, pero la magnitud del desastre ya era innegable. Los parásitos, supuestamente diseñados para erradicar la obesidad de manera eficaz, habían invadido cada rincón de los cuerpos de los pacientes, convirtiendo lo que parecía ser una solución milagrosa en una maldición indescriptible. El Dr. Ezekiel Brown se encontraba en un estado de shock profundo. Había perdido el control sobre el experimento y, sin embargo, su mente se negaba a aceptar la evidencia. Las reuniones con los médicos del centro se volvieron más frecuentes y tensas. A pesar de las advertencias, Brown insistió en que los fallos eran simplemente errores de protocolo. Convencido de que había una solución en algún lugar de la investigación, continuó adelante, sin detenerse a preguntarse qué estaba sacrificando en el proceso. A medida que pasaban los días, los pacientes restantes comenzaron a sufrir de síntomas cada vez más severos. Las infecciones se propagaban de un órgano a otro. Los parásitos, lejos de ser controlados, se multiplicaban sin cesar. Los informes de autopsias y exámenes médicos se volvían más grotescos: hígados destrozados, riñones invadidos por larvas que nunca debieron haber existido en ese entorno, corazones perforados por pequeños gusanos que parecían moverse como si tuvieran vida propia. El centro de investigación, una vez moderno y prometedor, se convirtió en una especie de sala de emergencias masiva. Los pasillos estaban llenos de pacientes que no podían ser tratados, y los científicos que antes se mostraban confiados y tranquilos ahora estaban exhaustos y asustados, incapaces de detener el avance de la infección que se propagaba rápidamente. Uno de los peores casos fue el de David, un hombre de 45 años que había sido uno de los primeros en firmar el contrato para el experimento. Desde el inicio del tratamiento, perdió peso rápidamente. Durante las primeras semanas, su cuerpo parecía renovado. Estaba emocionado, pensando que finalmente había encontrado la solución a su problema de obesidad crónica. Sin embargo, el cambio físico fue solo la punta del iceberg. Al principio, los efectos secundarios fueron apenas notables. Sentía una ligera molestia en su estómago, algo que podía ignorar. Pero con el tiempo, los dolores se volvieron insoportables. La hinchazón de su abdomen no tenía precedentes y sus heces adquirieron un color negro verdoso, con un olor nauseabundo que no se podía atribuir a una simple indigestión. Cuando finalmente decidió acudir al centro médico, los resultados fueron escalofriantes. Los parásitos ya no solo se hallaban en sus intestinos, habían invadido su estómago, sus pulmones y su piel. Las pruebas mostraron que su organismo estaba siendo desintegrado desde adentro. Algo más siniestro se estaba desarrollando en su cuerpo: las larvas de los parásitos no solo estaban devorando la grasa, sino que también se estaban alimentando de tejidos vivos, destruyendo músculos y órganos de una manera grotesca.
David, con la mirada vacía y sin fuerza para hablar, comenzó a mostrar signos de algo más allá de lo físico. Durante sus momentos de lucidez, decía palabras incomprensibles, como si estuviera siendo invadido por algo que no podía controlar, algo que no entendía, pero que parecía tener una voluntad propia. Su piel, que antes había sido firme y saludable, comenzaba a ponerse pálida y se arrugaba como si estuviera en proceso de descomposición. El personal médico decidió realizarle una intervención quirúrgica para tratar de salvar su vida, pero el daño era irreversible. Cuando abrieron su abdomen, un espectáculo aterrador se desplegó ante ellos. No había solo parásitos que se alimentaban de la grasa, sino que cientos de gusanos minúsculos, algunos visibles a simple vista, se movían en su interior. A medida que los científicos trataban de extraer los parásitos, comenzaron a aparecer más. Era como si el mismo cuerpo de David se hubiera transformado en un ecosistema para estas criaturas. La cirugía terminó en tragedia. David murió en la mesa de operaciones, su cuerpo desmoronándose por completo. La causa de la muerte no fue la intervención en sí, sino el colapso total de su sistema. Los parásitos habían invadido su cerebro, su sistema nervioso central, y ya no podía respirar sin asistencia artificial. Su cuerpo se desplomó, dejando un cadáver putrefacto con las huellas de una invasión que los médicos ni siquiera podían explicar. Los informes médicos que se generaron luego de la muerte de David mostraron algo aún más perturbador. Los parásitos parecían estar desarrollando una nueva forma de adaptación. No solo devoraban los órganos y tejidos, sino que habían comenzado a modificar la fisiología humana de manera impredecible. Eran más inteligentes de lo que se había anticipado. Con cada muerte, el Dr. Brown se alejaba más de la realidad. En lugar de rendirse, estaba convencido de que sus descubrimientos lo llevarían a algo grandioso. No se trataba solo de curar la obesidad, había algo más que necesitaba ser explorado. Tal vez, pensó, la creación de una nueva especie humana que pudiera adaptarse a estos parásitos. O quizás los parásitos mismos estaban evolucionando, transformando los cuerpos de los humanos para convertirse en algo completamente diferente. El día que Eva, una mujer de 35 años, sufrió un colapso completo mientras estaba en su casa, fue el punto de no retorno. Eva había sido una de las participantes más comprometidas, siguiendo rigurosamente las pautas del experimento y confiando en que sería su salvación. Cuando los médicos llegaron a su hogar, encontraron un escenario similar al de David, pero con algo aún más espantoso, su piel se había agrietado y caído por completo en grandes trozos, como si los parásitos estuvieran literalmente excavando túneles bajo su epidermis. El olor era nauseabundo, y su cuerpo ya no parecía humano. Eva sobrevivió al ataque de los parásitos, pero su mente estaba rota. Durante semanas, fue incapaz de comunicarse, sus ojos vacíos reflejando solo la agonía de lo que había experimentado. Los científicos hicieron todo lo posible para intentar salvarla, pero al final, su cuerpo comenzó a descomponerse de manera acelerada. La carne parecía derretirse, el tejido se desintegraba a un ritmo alarmante. Los parásitos, aparentemente, habían encontrado la forma de consumir hasta las células mismas de su cuerpo. El centro de investigación se llenó de una sensación palpable de desesperanza. Los médicos ya no podían explicar lo que sucedía, y las autoridades comenzaban a hacerse preguntas sobre la legitimidad del experimento. El daño ya estaba hecho, y la escala del horror se estaba volviendo incontrolable. Mientras tanto, el Dr. Brown seguía obsesionado con la idea de continuar. El final del proyecto estaba cerca, pero él no quería detenerse. Pero había algo más que lo perseguía, algo que no podía ver con claridad. Los pacientes, al igual que los parásitos, parecían estar mutando, como si su cuerpo no fuera el único lugar que cambiaba. Quizás, al final, los experimentos no solo habían alterado la fisiología de los seres humanos, sino que algo más, algo mucho más oscuro, había comenzado a tomar forma. Algo que, cuando emergiera completamente, podría borrar todo lo que quedaba de humanidad. El caos ya había dejado una marca imborrable en el centro de investigación.
A pesar de los intentos desesperados por mantener en secreto el alcance del desastre, la información se filtró y pronto el escándalo estalló en los medios. Los padres, esposos, hermanos y amigos de los participantes empezaron a exigir respuestas, pero la verdad era mucho más aterradora de lo que cualquier titular podría capturar. El Dr. Ezekiel Brown, ahora completamente aislado y obsesionado con sus propios fracasos, no sabía qué hacer. Su investigación se había ido al infierno y las muertes no cesaban. Aquellos que aún quedaban con vida ya no eran personas, sino cuerpos deformados por un proceso incontrolable y monstruoso. Los parásitos, en un giro espantoso, parecían haber alcanzado un punto de evolución que ni Brown ni sus colegas habrían podido imaginar. Una tarde, la tensión alcanzó un punto crítico. Las autoridades, en conjunto con equipos médicos especializados, decidieron cerrar el centro de investigación y examinar minuciosamente los cadáveres de los sujetos que habían muerto durante el experimento. Al principio, lo que encontraron fue casi rutinario: órganos destruidos, tejidos desintegrados, huesos fracturados por la acción de los parásitos. Pero lo que estaba por llegar haría que todo lo anterior pareciera insignificante. Fue durante la autopsia de uno de los últimos cuerpos que una de las asistentes, la doctora Clara Miller, observó algo que no podía ser posible. Durante la incisión en la cavidad abdominal de un cadáver que había sido víctima de la infección, notó que los parásitos ya no eran simples gusanos devoradores. Habían crecido, se habían transformado. De alguna manera, se habían fusionado con los órganos del huésped, creando una especie de simbiosis macabra. La doctora Miller, fascinada por lo que veía, empezó a investigar más a fondo. A medida que abría más cuerpos, la verdad se volvía cada vez más espantosa. Los parásitos no solo estaban alterando los tejidos humanos, sino que estaban adoptando características que, en un principio, no se creían posibles. Se habían convertido en algo más que simples organismos, parecían tener un propósito, una inteligencia emergente. Brown, al enterarse de estos descubrimientos, se adentró en el laboratorio donde la doctora Miller había estado trabajando. La conversación entre ellos fue breve pero tensa. ¿Qué has encontrado, Clara?, preguntó Brown, con la voz temblorosa. No son simples parásitos, se están transformando. Algo dentro de ellos ha cambiado. Están evolucionando a una velocidad que no comprendo, y se están fusionando con los cuerpos humanos. Respondió ella, su rostro pálido, con los ojos desbordados de incredulidad. Brown, sin responder, se acercó a las mesas de autopsias, observando los cuerpos desmembrados. Y fue entonces cuando vio lo que la doctora Miller había descubierto. En la piel, en los músculos, en cada uno de los órganos, los parásitos ya no eran visibles como simples criaturas. Se habían integrado con las células humanas, de tal manera que su forma original desaparecía, dando paso a una nueva estructura. No solo estaban devorando, estaban transformando, remodelando al huésped de manera irreversible. Lo peor, sin embargo, fue lo que sucedió al final del proceso. En algunos de los cuerpos, donde los parásitos habían alcanzado su máxima evolución, una especie de conciencia pareció despertar. Los ojos de los cadáveres comenzaron a moverse ligeramente. Los dedos, rígidos y quebrados por el rigor mortis, comenzaron a retorcerse. Como si un extraño impulso los animara de alguna forma. Brown observó, atónito, cómo los cadáveres comenzaban a mutar, no solo en forma, sino en naturaleza. Era como si los parásitos hubieran trascendido su naturaleza biológica, fusionándose con las células humanas para crear una nueva entidad. Estos nuevos huéspedes, ya no meros humanos ni parásitos, sino una amalgama monstruosa de ambos, eran algo diferente, algo completamente alienígena. Al principio, los científicos pensaron que estaban viendo alucinaciones o que los efectos de los parásitos les estaban jugando trucos a sus mentes. Pero cuando comenzaron a encontrar más cuerpos con las mismas características, la verdad quedó clara: los parásitos habían creado una nueva forma de vida, algo que no encajaba en ninguna clasificación biológica conocida.
Se habían convertido en seres híbridos, mitad humanos, mitad parásitos, con una inteligencia y voluntad propias, como si pudieran pensar, como si pudieran comunicarse entre sí. Esa noche, en el laboratorio, uno de esos híbridos dio su primer paso. Un hombre, que había sido uno de los voluntarios más comprometidos en el inicio del experimento, se levantó de la mesa de autopsia. Su cuerpo estaba casi irreconocible, su piel más grisácea que humana, sus ojos opacos pero llenos de una mirada penetrante. Sus movimientos, aunque lentos, mostraban una clara intención. Caminó hacia la doctora Mallory Brown, que lo observaban horrorizados, y emitió un sonido bajo, gutural, casi como un susurro. «Ayúdennos», dijo con voz quebrada. Era una palabra simple, pero el significado de esa frase retumbó en los corazones de los dos científicos. No eran solo parásitos. No solo era una infección. Era algo mucho más grande. Algo que había escapado a su control, que había superado sus expectativas y sus mentes. Lo que había comenzado como un intento de erradicar la obesidad había dado paso a una nueva forma de vida. Una vida que no solo había invadido el cuerpo humano, sino que lo había transformado por completo. Los parásitos no estaban simplemente dentro de los cuerpos, los habían convertido en vehículos para una evolución nueva, desconocida y aterradora. El terror creció aún más cuando, de repente, el hombre híbrido comenzó a moverse de manera errática. Un grupo más de esos seres surgió de las mesas de autopsia, cada uno deformado, pero aún con un atisbo de humanidad en sus rostros. La puerta del laboratorio se cerró detrás de ellos, y el último grito de la doctora Mellor quedó ahogado en la oscuridad. Nadie sobrevivió para contar la historia. El centro de investigación fue cerrado, pero lo que ocurrió allí, las criaturas que habían nacido de un experimento que nunca debió existir, se esparcieron en silencio. Nadie sabe qué ocurrió con ellos. Si lograron escapar o si se quedaron esperando a que alguien más, algún otro grupo de científicos, los encontrara. Pero lo que es seguro es que el horror nunca se detiene. La dieta del parásito controlado no fue solo un fracaso. Fue la creación de algo nuevo. Algo que, si aún está entre nosotros, se oculta en las sombras, esperando su momento para evolucionar aún más. Y tal vez, solo tal vez, lo que se reveló en ese oscuro laboratorio fue solo el principio de lo que el ser humano será en un futuro cercano. La pregunta ahora no es si la humanidad será capaz de detenerlo, sino si alguna vez sabremos cómo combatir algo que ya no es completamente humano. Los archivos del experimento fueron destruidos, pero algunos documentos, secretos e inconfesables, llegaron a manos equivocadas. Se rumorea que ciertos científicos, fascinados por los resultados del experimento, continuaron la investigación en lugares apartados, lejos de la mirada de la sociedad. No es difícil imaginar lo que sucedió después. Las criaturas híbridas, ahora adaptadas y evolutivas, se dispersaron como una plaga silenciosa, quizás camuflándose entre nosotros, esperando el momento en que su nuevo ciclo pueda comenzar. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió con los sobrevivientes del experimento ni si alguna vez existieron tales superhumanos que se rumorea habitan en las sombras. Sin embargo, algunas desapariciones inexplicables, rostros inexpresivos y seres errantes, cuyas historias nunca se resuelven, nos hacen preguntar, ¿y si el experimento nunca terminó realmente? La dieta del parásito controlado no es solo un error médico olvidado. Es la semilla de una transformación oscura y silenciosa que podría estar en marcha, justo bajo nuestra piel, esperando la oportunidad de manifestarse. El miedo, como siempre, es la semilla de lo desconocido. Y lo más aterrador de todo es que aún no sabemos si lo peor ya ha pasado. El experimento del sueño ruso. En el corazón de la Guerra Fría, cuando las tensiones entre los bloques del este y oeste alcanzaban su punto máximo, la Unión Soviética emprendió una serie de investigaciones secretas sobre los límites del cuerpo humano, en particular, la resistencia a la privación del sueño. Nadie, fuera del laboratorio de investigación, sabía de los experimentos que se llevaban a cabo, y por supuesto, los detalles nunca vieron la luz.
Sin embargo, con el paso de los años, un puñado de documentos clasificados y testimonios filtrados revelaron algo más siniestro de lo que el mundo podría haber imaginado. El experimento del sueño ruso fue una iniciativa llevada a cabo en un aislado complejo militar al norte de Siberia. El objetivo era simple pero inquietante: mantener a los sujetos despiertos durante el mayor tiempo posible para estudiar los efectos de la privación del sueño extremo en el cuerpo humano. Nadie, ni los propios investigadores, sabía hasta dónde llegarían los límites del cuerpo humano, y mucho menos, cómo estos experimentos terminarían. Todo comenzó con la selección de 5 prisioneros políticos, elegidos entre los muchos que la KGB mantenía bajo su control. Estos hombres fueron considerados disponibles por el régimen. Desesperados, despojados de sus derechos y dispuestos a seguir órdenes sin cuestionar, fueron llevados al laboratorio. Estos hombres nunca sabrían que esta sería la última vez que sus vidas serían sus propias vidas. Los científicos, principalmente psiquiatras y neurocirujanos, reunieron a los prisioneros en una sala estéril y blanca, llena de equipos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. El aire estaba impregnado con un olor metálico, mezclado con el olor a desinfectante. Los sujetos fueron inmovilizados en camas metálicas, atados con correas a las muñecas, los tobillos y el torso, dejándolos completamente vulnerables a lo que estaba por venir. La primera fase del experimento fue relativamente simple. Se les suministraron dosis de un potente estimulante, diseñado para evitar que el sueño se apoderara de sus cuerpos. Este fármaco, aunque no se ha identificado de forma oficial, estaba diseñado para acelerar las funciones metabólicas, evitando el cansancio y la somnolencia, y manteniendo a los sujetos completamente despiertos. Los científicos querían ver cómo responderían sus cerebros a la ausencia total de descanso. Al principio, todo parecía relativamente normal. Los prisioneros mostraron signos de incomodidad, pero ninguno pareció sufrir efectos graves. Durante los primeros 3 días, los sujetos eran monitoreados constantemente. Se les hacía realizar tareas físicas y mentales simples para mantenerlos ocupados, a fin de evitar que se durmieran. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir problemas. El hambre y la deshidratación empezaron a hacer mella en sus cuerpos, pero lo peor fue lo que sucedió en sus mentes. Al 4.º día, uno de los prisioneros, un hombre llamado Dmitri, comenzó a experimentar las primeras alteraciones psicológicas. Sus ojos se desorbitaron y su mirada se volvió vidriosa. Sus respuestas a las preguntas se volvieron incoherentes y murmuraba cosas extrañas que los científicos no podían comprender. Parecía no reconocer el lugar donde estaba, ni siquiera a los otros prisioneros. El miedo comenzó a recorrer la sala, pero los científicos estaban intrigados más que asustados. La falta de sueño estaba comenzando a desintegrar su percepción de la realidad. Al 6.º día, la situación se volvió aún más alarmante. Los sujetos comenzaron a emitir extraños sonidos guturales, como si su lenguaje estuviera siendo alterado por la privación extrema de sueño. Una de las grabaciones tomadas en ese momento mostraba a un hombre con la voz quebrada, repitiendo una y otra vez una sola palabra: oscuro. El mismo hombre, horas después, se encontró incapaz de vocalizar palabras coherentes. En su lugar, sus ojos se llenaron de terror al mirar las paredes, como si viera algo invisible que lo acechaba. Nadie lo comprendía, pero lo que parecía estar sucediendo era que los sujetos, privados de la realidad física por el agotamiento extremo, comenzaban a perder su humanidad. Cuando los días se convirtieron en semanas, los efectos sobre los prisioneros se volvieron grotescos. Las mentes de los hombres se fragmentaron por completo. Sus cerebros comenzaron a modificar sus propios procesos químicos en un intento desesperado de preservar la vigilia. El sueño REM, la fase en la que se producen los sueños, comenzó a distorsionarse, provocando espasmos en sus cuerpos. Algunos sujetos comenzaron a balbucear incoherencias, otros simplemente dejaron de moverse, pero lo más perturbador fue lo que sucedió con el prisionero llamado Boris. Boris fue el primero en mostrar alteraciones físicas visibles. Su piel, que antes era de un tono marrón claro, se volvió gris y translúcida.
Su cuerpo comenzó a hincharse, como si los músculos estuvieran a punto de desgarrarse bajo su propia piel. Sus ojos, que antes mostraban signos de desesperación, se volvieron de un blanco lechoso, como si la falta de sueño hubiera dejado de funcionar en su cerebro, dejando su visión completamente alterada. Boris empezó a arrancarse la piel de los brazos con sus propios dientes, como si tratara de liberar algo que lo torturaba desde dentro. El proceso era tan sanguinario que los científicos, horrorizados, comenzaron a buscar formas de detener el experimento, pero no lo hicieron. No podían detenerlo. A medida que pasaba el tiempo, los otros sujetos se unieron en su angustia. Las heridas en sus cuerpos se abrieron y comenzaron a supurar pus y sangre. Los delirios que experimentaban no se limitaban a lo visual, sino que empezaron a escuchar voces. Algunos aseguraban que el suelo temblaba debajo de ellos, mientras que otros afirmaban ver criaturas invisibles acechando en las sombras de la habitación. Estos delirios se convirtieron en pesadillas vivientes. Los prisioneros gritaban sin cesar, sus voces entrelazadas en un canto de desesperación. En ese punto, los científicos comprendieron que el experimento había cruzado una línea irreversible. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los prisioneros, en su estado de agonía, comenzaron a mutilarse entre ellos. Se arrancaron los ojos, las lenguas y las extremidades, como si sus cuerpos no les pertenecieran. Pero los científicos no podían interferir. El experimento debía continuar, aunque la línea entre la ciencia y la tortura ya había desaparecido por completo. El horror apenas comenzaba. A medida que las semanas pasaban, la situación en el laboratorio se volvía cada vez más insostenible. La temperatura en el lugar se sentía insoportablemente fría, un efecto extraño que afectaba tanto a los prisioneros como a los investigadores. El aire parecía denso, cargado de una presión insoportable, como si la propia atmósfera estuviera envenenada por los horrores que se desataban dentro de esas paredes. Los prisioneros ya no eran humanos. Habían pasado de ser simples sujetos de prueba a convertirse en monstruos deformes, víctimas de un proceso tan terrible que incluso los científicos comenzaban a dudar de su propia cordura. El primer prisionero en sucumbir a la deformación física fue Boris, el hombre cuya piel había comenzado a volverse gris y translúcida. Después de días de sufrimiento, Boris, cuya mente ya había colapsado por completo, se arrancó la piel de la cara en un intento frenético por liberar lo que él creía que era una cáscara atrapada dentro de su cuerpo. Lo que quedó de él era indescriptible, un rostro sin piel, musculoso y carcomido, con los huesos expuestos y los ojos vidriosos, aún fijos en el vacío. Sus gritos se habían transformado en un sonido gutural, una especie de llanto desgarrado que resonaba como una alerta eterna. Pero lo más perturbador fue lo que sucedió con Dmitri, quien había sido el primero en mostrar signos de delirio. El hombre había estado hablando incoherencias durante días, describiendo visiones de seres oscuros que se arrastraban en las sombras de la habitación, esperando que los atraparan. En su estado de delirio, Dmitri comenzó a hablar de una presencia invisible, algo que él afirmaba que estaba dentro de su mente, algo que no se podía ver, pero que estaba alimentándose de su desesperación. Los científicos lo consideraron una manifestación de su agotamiento mental, pero pronto, sus palabras tomaron un giro mucho más oscuro. El séptimo día de privación total de sueño, Dmitri comenzó a experimentar lo que los médicos catalogaron como una especie de mutación neurológica. Sus pupilas se agrandaron desmesuradamente y su piel comenzó a adquirir un tono púrpura, casi como si la sangre estuviera acumulándose debajo de su epidermis. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue mucho más aterrador. Con un rugido gutural que resonó por todo el laboratorio, Dmitri comenzó a rasgarse el cuello con las uñas, desgarrando su carne en pedazos, revelando una carne rota y sangrienta. Cuando los científicos se apresuraron a detenerlo, lo que encontraron les dejó helados. Bajo su piel, en lugar de músculos humanos, había algo completamente diferente. Una masa viscosa y retorcida, como si fuera una forma de vida alienígena, se arrastraba dentro de él, buscando escapar. El horror era indescriptible. En ese momento, Dmitri dejó de ser un hombre, y su cuerpo se transformó en una grotesca amalgama de carne, sangre y algo más.
Los científicos estaban tan horrorizados que no pudieron hacer más que observar, incapaces de intervenir mientras el sujeto se retorcía en el suelo, su cuerpo ahora dividido entre lo humano y lo indescriptible. La peor parte llegó cuando Dimitri, con un último grito desgarrador, dejó de moverse. Su carne dejó de retorcerse, pero sus ojos permanecieron abiertos, mirando fijamente al vacío. Nadie podía entender lo que acababa de ocurrir. Los médicos comenzaron a evacuar el área, pero al observar más de cerca, se dieron cuenta de algo aún más perturbador. Una capa delgada de tejido había comenzado a crecer en los bordes de la abertura que Dimitri había creado en su propio cuello, como si el cuerpo estuviera intentando curarse o, peor aún, sustituir las partes dañadas con algo más. Algo que no era humano. A medida que los días se convertían en semanas, los otros prisioneros empezaron a experimentar alteraciones similares. Sus cuerpos comenzaron a deformarse de maneras indescriptibles, adoptando formas grotescas y alienígenas. Algunos de ellos ya no caminaban de manera normal, sino que se arrastraban sobre sus manos y rodillas, sus músculos encogidos y sus huesos distorsionados. Otros, como el prisionero Mikhail, desarrollaron una habilidad aterradora para regenerar partes de su cuerpo que se destruían. En su caso, su piel comenzaba a crecer en espiral, como si fuera una capa de cicatrices que se retorcían sobre sí mismas. Las pruebas continuaban, pero los científicos se dieron cuenta de que ya no tenían el control sobre lo que estaban presenciando. Las máquinas de monitoreo que habían estado utilizando para observar el progreso de los sujetos comenzaron a fallar. Las lecturas se volvían erráticas y distorsionadas, los cerebros de los sujetos comenzaban a emitir ondas cerebrales completamente irregulares. Un investigador, que había estado observando la actividad de Mikhail, vio cómo el hombre comenzó a susurrar palabras en una lengua desconocida, algo que parecía un eco de los delirios que habían precedido a la mutación. Al principio, los científicos pensaron que esto era solo el producto de una mente completamente quebrada, pero cuando Mikhail dejó de hablar y comenzó a balbucear algo que parecía provenir de un lugar más allá de lo humano, comenzaron a preguntarse si realmente estaban tratando con una mutación biológica o si, de alguna forma, la privación de sueño estaba abriendo puertas a algo más siniestro. Y entonces, un día, en un momento de completa desesperación, uno de los prisioneros, un hombre llamado Alexei, empezó a gritar que había algo en las paredes. Algo que no podían ver, pero que estaba observándolos. Algo que les había seguido desde el principio, algo que había nacido de la oscuridad. Ellos están aquí, decía repetidamente, con los ojos llenos de terror, mirando hacia las esquinas de la sala, donde nadie más podía ver nada. A medida que los científicos comenzaban a analizar las reacciones de los prisioneros, algo cambió en ellos. Empezaron a escuchar ruidos extraños en los pasillos y en las habitaciones adyacentes. Un susurro en la distancia, como si las voces de los prisioneros se hubieran mezclado con las suyas, como si ya no pudieran distinguir entre lo real y lo irreal. Y fue en ese momento cuando uno de los investigadores se dio cuenta de algo aterrador. Las paredes del laboratorio, que antes parecían normales, ahora tenían un patrón extraño, una serie de marcas que parecían moverse y cambiar, como si estuvieran vivas. Las líneas de suciedad y las grietas comenzaron a tomar formas que nadie podía identificar, pero que, de alguna manera, parecían familiares. Eran las mismas formas que los prisioneros dibujaban en su delirio, los mismos símbolos que habían comenzado a marcar en sus cuerpos y en las paredes de su celda. Lo peor de todo era que nadie estaba seguro si lo que veían era real, o si, como los prisioneros, estaban comenzando a perder la cordura. El experimento había desbordado su propósito original. Ahora, lo que había comenzado como una simple prueba de privación de sueño había desencadenado algo mucho más oscuro y más aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los científicos ya no estaban seguros si podían detenerlo, o si siquiera querían hacerlo. Pero las consecuencias de haber cruzado esa línea estaban a punto de revelarse por completo. El laboratorio, antes frío y clínico, se había convertido en una prisión de pesadilla. El aire estaba impregnado con el hedor de la sangre, la carne y la descomposición. Los científicos, en su mayoría,
ya no eran capaces de distinguir si estaban soñando o si todo lo que sucedía frente a sus ojos era la dura realidad. Las paredes, cubiertas de marcas y símbolos insensatos, parecían moverse con vida propia, como si respondieran a las mutaciones que sus propios experimentos habían desatado. La máquina de monitoreo que antes era su herramienta más confiable había dejado de funcionar hacía días, y las lecturas de los cerebros de los prisioneros ahora eran irreconocibles, distorsionadas más allá de cualquier forma humana. Los 5 prisioneros, ahora irreconocibles como tales, ya no poseían características humanas. Lo que quedaba de ellos no era más que una amalgama de carne retorcida, ojos desorbitados y cuerpos que se arrastraban por el suelo, como si su humanidad hubiera sido reemplazada por algo indescriptible. Lo que había sucedido con Dmitri, Boris, Mikhail, Alexei y los otros era más que una simple deformación física. Habían pasado de ser víctimas del experimento a ser algo más, algo que los científicos no comprendían. Los delirios de los prisioneros se intensificaron. La privación de sueño no solo había destruido sus cuerpos, sino que también había desbordado la mente humana en sus formas más oscuras. Las voces que los prisioneros escuchaban ya no eran ecos de su sufrimiento, sino susurros provenientes de algún lugar profundo y ajeno a la realidad. Algo los acechaba, algo que no se podía ver ni tocar, pero que estaba allí, en el aire, como una presencia palpable. Los científicos que los observaban ahora comenzaban a dudar de su propia cordura. El punto de no retorno llegó una madrugada, cuando uno de los investigadores, un joven llamado Serga, intentó acercarse a Alexei, quien había estado balbuceando incoherencias sobre las sombras que se arrastraban. Serga, exhausto y al borde de la desesperación, creía que la única forma de comprender lo que estaba sucediendo era acercarse al prisionero y examinarlo más de cerca. Cuando llegó junto a Alexei, lo que vio le heló la sangre. Alexei no estaba solo. A su alrededor, una serie de figuras sombrías se habían formado, saliendo de las grietas de la habitación. Al principio, Serga pensó que su mente le jugaba una mala pasada, pero pronto se dio cuenta de que las figuras no eran producto de su fatiga. Estaban allí, tan reales como cualquier ser humano, pero con una presencia que desbordaba la comprensión. No eran humanoides, ni animales, ni criaturas de ningún tipo que pudiera identificar. Eran sombras vivas, con formas que se desvanecían y se reformaban, como si no tuvieran una sustancia fija. «Ellos nos están buscando», susurró Alexei con una voz rasposa, como si hablara desde un abismo. «El sueño. El sueño no existe más. Ellos nos esperan». Serga intentó retroceder, pero en ese momento algo lo detuvo. La pared detrás de él comenzó a moverse, como si se deshiciera en pedazos, dejando escapar una neblina espesa y gris, impregnada de una energía malsana. De dentro de la niebla, emergieron más figuras. Al principio eran sombras, pero luego comenzaron a tomar forma. Eran como los prisioneros, pero sus cuerpos estaban distorsionados de tal manera que Serga no pudo decir si eran humanos o algo mucho más horrible. En un intento desesperado por salir, Serga intentó correr hacia la puerta, pero cuando la tocó, sintió como si la superficie estuviera caliente, como si estuviera ardiendo. Lo peor fue cuando se giró para mirar. Las figuras no se habían movido, pero las sombras parecían extenderse, envolviéndolo, invadiendo cada rincón de la habitación, absorbiendo todo lo que quedaba de humanidad en el lugar. «¿Qué son ustedes?», gritó Serga, pero su voz se apagó rápidamente, como si fuera absorbida por la oscuridad misma. Al girar de nuevo hacia Alexei, notó algo aún más aterrador. El rostro del prisionero ya no era humano. La piel de su rostro se había descompuesto por completo, dejando ver una carne rojiza y desgarrada, y en lugar de ojos, solo había huecos vacíos llenos de un líquido negro, como si su cerebro estuviera siendo consumido por la oscuridad. Las figuras, ahora completamente formadas, avanzaron hacia Serga. Sus cuerpos, indescriptibles en su grotesquedad, se deslizaban hacia él con una calma inquietante, como si no tuvieran prisa por devorarlo, pero sabían que, tarde o temprano, lo harían. Serga intentó gritar, pero su voz se cortó cuando una de las sombras lo tocó. Era como si el aire mismo lo estuviera aplastando.
La sensación de estar siendo absorbido, como si su propio ser fuera arrancado de su cuerpo, lo llenó de una desesperación indescriptible. La oscuridad parecía invadirlo, llevándose consigo su ser, su alma, hasta que solo quedó el vacío. Cuando los otros científicos entraron en la habitación, ya era demasiado tarde. La escena que encontraron fue tan espantosa que ninguno de ellos pudo dar una explicación coherente. Serga había desaparecido, junto con la niebla y las figuras sombrías. Solo quedaban los restos de los prisioneros, aún retorciéndose en su mutación, pero ya no parecían estar bajo el control de los experimentadores. Parecían haber trascendido algo más allá de la carne, como si fueran meras proyecciones de algo más oscuro, algo que había nacido de la combinación mortal entre la privación del sueño y la tortura mental. Los científicos, aterrados, intentaron cerrar el laboratorio y destruir todo el material relacionado con el experimento, pero al hacerlo, comenzaron a notar que las paredes seguían cambiando. Los símbolos, antes erráticos, se volvían más complejos y se expandían por todo el edificio. Parecían estar vivos, como si el experimento hubiera abierto una puerta hacia una dimensión oscura, una dimensión donde la locura y el sufrimiento coexistían. En ese momento, los científicos comprendieron la verdad más terrible de todas: ya no controlaban el experimento. El sueño había dejado de existir, y con él, cualquier esperanza de regresar a la normalidad. El experimento había trascendido el límite de la razón y ahora los estaba devorando a todos, uno a uno, desde dentro. Los investigadores fueron consumidos por la misma oscuridad que había transformado a los prisioneros. La pregunta ya no era si podrían detenerlo, sino si incluso ellos mismos seguirían siendo humanos al final. Al final, la instalación fue sellada y el gobierno soviético, temeroso de las repercusiones, desmintió todo lo relacionado con el experimento. Sin embargo, algunos rumores persistieron, circulando entre las sombras del mundo. Se decía que aquellos que se acercaron al lugar donde se encontraba el laboratorio nunca regresaron. Y aquellos que lo hicieron, ya no eran los mismos. Sus ojos vacíos y sus mentes rotas eran solo el comienzo de algo mucho más aterrador que se había liberado con la ciencia más oscura. El vacío que quedó nunca fue llenado. La historia del experimento del sueño ruso fue borrada, pero las sombras nunca dejaron de acechar, esperando el momento adecuado para regresar. Y ahora, quizás, algo de esa oscuridad nos observa desde las grietas. Los documentos del experimento del sueño ruso fueron destruidos, pero el eco de lo ocurrido sigue resonando en lugares oscuros, donde los olvidados se convierten en leyendas. La instalación fue sellada, pero las marcas en las paredes nunca desaparecieron, como un recordatorio de lo que los humanos no deberían intentar comprender. Algunos dicen que los científicos sobrevivientes nunca hablaron de lo sucedido, pero que en sus ojos quedó grabada una sombra, una mirada vacía que ya no pertenecía a este mundo. Los pocos que se atrevieron a acercarse al antiguo laboratorio encontraron las ruinas desmoronadas, pero los ruidos extraños, los murmullos en lenguas desconocidas y las figuras que se deslizaban entre las sombras, les hicieron entender que lo que había sido liberado allí jamás podría ser encerrado. La niebla, densa y asfixiante, parecía envolver el lugar como una especie de maldición. El experimento del sueño ruso no fue solo un fracaso científico. Fue el comienzo de algo más profundo, más oscuro, algo que persiste más allá de la carne y la mente humana. Y a veces, en la quietud de la noche, los que caminan demasiado cerca de las grietas en las que se esconde la oscuridad, juran escuchar los susurros de aquellos que, al final, ya no son ni humanos ni monstruos. Solo ecos. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.